Evangelio de octubre 28, 2013, Lucas 6, 12, 19. Sucedió que por aquellos días se fue Jesús al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos festejando la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Simón el Celotas, justamente el fanático, porque seguramente había participado en las guerrillas contra los romanos, y Judas, mejor conocido también como San Judas Tadeo. Una fiesta muy importante para muchos hermanos en el mundo. ¿Qué es lo que nos muestra el Evangelio de hoy? Nos muestra al Señor haciendo un llamado de predilección. Nos muestra cómo Jesús, durante su tiempo aquí en el mundo, pasaba tiempo orando, dedicaba buena parte de su tiempo a orar. Y justo cuando iba a tomar las decisiones más importantes, pasaba largos periodos orando, como dice aquí. Pasó la noche entera en la oración. Y después de estar orando con su Padre, al día siguiente elige a los 12 apóstoles. Él sabía que era necesario elegir a esos 12, a los apóstoles, a los enviados. Y a continuación nos da los nombres. Nos aclara que al primero que llamó fue a Simón, de que después le cambia el nombre. Nosotros le conocemos como Pedro. En realidad, el nombre que Jesús le puso fue Kefa, que quiere decir roca. Porque Pedro, en la palabra griega, Petra, quiere decir piedra. Kefa, en arameo, en hebreo. Petrus, en latín, y Pedro, en nuestro castellano. A su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo y Simón, el Celotes, justamente Simón, uno de los que estamos festejando hoy, Judas de Santiago o Judas Tadeo, y a Judas Iscariote, personas específicas, concretas, 12, y entre esos 12 un traidor. Un amor especial de selección, de preferencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu por estos 12. Los llamó para estar con Él. Dice que había una gran multitud de discípulos y de muchedumbre de todas partes de Israel que iban a escuchar a Jesús y a ser curados de las enfermedades, e inclusive los que eran molestados por espíritus inmundos se curaban. Y como toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Que nos escribe esto es San Lucas, un médico, que seguramente se preguntaba cómo era posible que saliera la fuerza sanadora de Jesús. Pero además Lucas nos va describiendo justamente también en Hechos de los Apóstoles la continuación de la Iglesia de Dios, el Espíritu Santo en acción, que es justamente la fuerza que sale de Jesús y nos sana. ¿Por qué es importante la fiesta de los apóstoles?
nosotros podemos recordar que en el credo decimos: creo la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Jesús sabía y aceptó libremente su muerte en la cruz. Con la muerte del Señor en la cruz, con su pasión y su resurrección, dice San Pablo que han quedado pagados todos nuestros pecados, y así es. Él ha derramado su sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, es decir, la sangre de Jesús. Jesús ha derramado su sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, para el perdón de los pecados. Y al ser resucitado, ha resucitado en un cuerpo glorioso. El mismo, pero no el mismo exactamente, sino glorioso. Y convenía que ya glorificado regresara de donde había venido. Bajó el Verbo eterno y subió Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero su obra que continúa, la obra de Jesús que continúa a través del tiempo, la continúan los enviados, es decir, los apóstoles. Por eso es tan importante estos 12 que a final de cuentas se hicieron 11. Dice San Pedro en Hechos de los Apóstoles, una vez que Judas, el traidor Iscariote, se ahorcó y se separó, eligen a otros, eligen a Matías, a Matatías, para ocupar el puesto de aquel que se fue a su propio lugar, porque no era de los del Señor. Nosotros conocemos la obra de Jesús precisamente por estos 11 fieles que convivieron con Él. Creemos que San Juan Evangelista escribió, que San Mateo escribió. Creemos que Pedro le dictó a Marcos. Y también creemos que Lucas tuvo oportunidad de ser enseñado tanto por San Pablo como inclusive probablemente la Virgen. Todos ellos forman el depósito de nuestra fe, junto con los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Pero no solamente aquello que quedó escrito, como dice San Juan, al final de su Evangelio, sino sobre todo aquello que ellos vieron y que fue transmitido verbalmente y que nosotros llamamos tradición, con T mayúscula, la tradición apostólica. Y junto con esa tradición, también la forma de entender de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, y así de los doctores de la Iglesia, que conforman nuestro magisterio. Precisamente por eso nosotros afirmamos que la Iglesia del Señor subsiste en su plenitud en la Iglesia Católica, sucesión apostólica, origen divino fundado por Cristo mismo. Hoy regocijémonos, hermanos, porque el Señor, así como nombró a estos 12 para que continuaran su trabajo, sigue escogiendo a cada uno de los llamados, a cada uno de nosotros para continuar su trabajo en el mundo, que es a través de la mediación de la Iglesia, como nosotros recibimos a Cristo. Y es en el seno de la Iglesia donde recibimos la fe de Cristo y también el Espíritu. Que nuestra Santa Madre, la Iglesia, sea cada vez más santa. Que sus miembros, que somos pecadores, nos esforcemos cada día más por caminar el camino de Cristo, un camino de santidad y de gracia, ayudados en todo por el Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros, verdaderas piedras vivas que construyen el templo de Dios, demos testimonio con nuestra fe, con nuestra esperanza y nuestra caridad, sobre todo en el amor mutuo y el amor a aquellos más pequeños. Dios les bendiga, hermanos.